Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los equipos que peor se han reforzado en esta ventana. Ya sea porque han pagado mucho dinero, ya sea porque no pagaron absolutamente nada porque no ficharon, ya sea porque no cubrieron posiciones que necesitaban, ya sea porque vendieron jugadores y no los reemplazaron. Son equipos que al día de hoy yo entiendo no han mejorado su plantilla e inclusive en algunos casos le han empeorado en comparación a lo que era el año anterior. Así que espero que les guste la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos analizando estos equipos. Comencemos hablando del primero de los casos. Un proyecto que hace unos años atrás ilusionaba a muchos y hacía creer que se podía convertir en el nuevo gigante del fútbol europeo. Y me refiero al Newcastle y su equipo que fue comprado por el Fondo de Inversión Pública Saudí, con una fortuna ilimitada en cantidad de dinero y un equipo que, cierto, en los últimos años ha progresado. Pasó de ser un equipo que peleaba el descenso a un equipo que, por ejemplo, la temporada pasada jugó Champions. Sin embargo, siento que el proyecto justamente se ha estancado un poco. Esta temporada, por ejemplo, no han logrado clasificar a Champions, por lo cual no van a estar en la máxima competencia europea. Y la verdad que el primer mercado de fichajes ha sido bastante austero. Han hecho un par de ventas para poder encajar dentro del fair play financiero, como la venta de Elliot Anderson al Nottingham Forest en 41 millones o la de Yakuba Minte al Brighton en 35 millones, pero creo que sobre todo donde se queda en el debe es en cuanto a los fichajes. Compra a Lewis Hall del Chelsea a cambio de 33 millones de euros, un jugador que ya estaba cedido, por lo cual no mejora el plantel. Compra a Odiseas Vlachodimos como arquero suplente a cambio de 23 millones de euros, otra operación desde el Nottingham Forest que entiendo es para poder cuadrar todo lo que tiene que ver con las cuentas y el fair play financiero y poco más. Llegó Lloyd Kelly desde el Bournemouth en condición de libre, William Osula desde el Sheffield United por 11 millones, pero realmente un equipo que se supone tiene mucho dinero, un equipo que se supone tiene grandes aspiraciones a pelear tanto a la Premier como a competir a nivel europeo, en este mercado no se ha movido. Sonaron algunos jugadores, habló mucho de Mark Guehi que quería que el central del Crystal Palace termine fichando por Newcastle, pero no lo han logrado cerrar y en esta ventana, al menos el Newcastle, no ha logrado ningún fichaje de renombre, teniendo en cuenta que es probablemente uno de los equipos más ricos del mundo. Otro equipo que creo que no se ha reforzado de la mejor manera, que es un equipo del cual me gusta y mucho, o al menos venía siendo un equipo que me gustaba mucho en el marco del fútbol español, es el caso de la Real Sociedad. Mismo lo que ocurrió con el Newcastle, la temporada pasada estuvo en Champions, recordemos, terminó clasificando primero y luego quedaría eliminado en octavos frente a Paris Saint-Germain. Un equipo que vendió algunas de sus piezas más importantes, se dio la venta de dos jugadores de la selección española como Robin Lenormand, que se fue al Atlético de Madrid, y Mikel Merino, que se fue al Arsenal por 34 y 32 millones respectivamente. No son grandes ventas en cuanto para mí lo numérico, sobre todo la de Mikel Merino, teniendo en cuenta lo difícil de reemplazar a estos jugadores, y siento que con lo que trajo realmente no tiene un mejor plantel que la temporada anterior, donde terminó sexto y terminó clasificando a Europa League. Trae para reemplazar a Mikel Merino a Luka Susic, un volante que ya es del Salzburgo por 10 millones de euros, una apuesta entiendo más que yo que una certeza. Trae para reemplazar a Lenormand la cesión de Nayef Aguerd, el marroquí que llega desde el West Ham después de una temporada en la cual no jugó mucho, y a Javi López que llega desde el Alavés a cambio de 6 millones y medio, y suma también al proyecto a Sergio Gómez, un jugador que me parece muy interesante, este sí creo que es un buen refuerzo, llega desde Manchester City por 9 millones, y una de las grandes falencias que viene teniendo a lo largo de las últimas temporadas, porque tiene muy buenos jugadores como Subimendi, como Kubo o como Mikel Oyarzabal, es un número 9 definido. Y trae una apuesta también, como es Orri Oskarsson, que llega desde el Copenhague, el islandés, a cambio de 20 millones de euros. No sé si era el mejor delantero para traer a una Real Sociedad que sin duda le ha faltado gol y no ha comenzado de la mejor manera esta temporada. Otro caso de un equipo que también, entiendo, no suplió las bajas que tuvo importantes, porque eran jugadores que eran clave en el 11 titular, con jugadores a la altura, es lo que ha ocurrido en el Stuttgart. El equipo alemán que viene una excelente última temporada, donde terminó segundo en la Bundes, pasando al Bayern Múnich nada más y nada menos,
que ha clasificado a Champions y la va a estar disputando esta temporada, pero tuvo 3 bajas muy sensibles. Ha perdido a su defensa titular, a sus 2 centrales, Hiroki Ito se fue al Bayern Múnich por 23 millones, y Waldemar Anton se fue al Borussia Dortmund por 22 millones, y ha perdido a su goleador, a Serhou Guirassy, que se va al Borussia Dortmund por 18 millones de euros. Honestamente, no me parecen grandes cifras para lo que han aportado justamente al Stuttgart. Termina sacando por 3 titulares indiscutidos menos de 60 millones de euros. Al margen de eso, creo que no ha hecho, la verdad, grandes erogaciones de dinero o no ha traído los mejores refuerzos para reemplazarlos. Compra a Denis Undav, que ya estaba en el club, que es la compra más cara de todas por 26 millones. Sí trae un buen delantero para reemplazar a Guirassy, ahí creo que sí, han hecho una inversión, que es la de Ermedin Demirovic, que llega desde Augsburgo por 21 millones de euros, el bosnio, pero en cuanto a los centrales para mí se ha quedado corto. Trae a Men Al-Dalí desde el Burnley a cambio de 9 millones, trae a Chef Chabot desde el Colonia por 4 millones, a Anthony Rout desde el Toulouse por 3 millones, pero creo que ninguno de los tres está a la altura de los 2 centrales que tenía. Y honestamente, los fichajes que ha traído no siento que hagan tener al Stuttgart un mejor plantel que el que tenía la temporada pasada y con el cual logró ser subcampeón de la Bundes. Y en la misma línea del Stuttgart, pero en este caso en el fútbol italiano, me pasa algo similar con el Bologna. Equipo revelación de la última temporada en la Serie A, un equipo que logró clasificar a Champions y la va a estar disputando esta temporada, pero que ha tenido bajas sensibles. Más allá de su entrenador, Thiago Motta, que se fue a la Juventus, ha perdido a su goleador y a uno de sus mejores defensores. Calafiori se fue al Arsenal y Circe se fue al United, ambos a la Premier, y han podido recoger entre los dos ventas cerca de 90 millones de euros. Tenía dinero para gastar, sumado además todo lo que implica clasificar a una competencia europea como la Champions. Sin embargo, creo que la verdad los fichajes que han hecho no han estado a la altura de lo que va a ser la doble competencia que va a tener a lo largo de esta temporada. Porque la verdad es que los jugadores, por ejemplo, que han llegado son Tisk Dalinga, que llega como reemplazo justamente de Circe desde el Toulouse a cambio de 15 millones de euros, y ese es el principal fichaje que han hecho. Después llega, por ejemplo, Samuel Inin Jr. desde el Aston Villa a préstamo, Benjamín Domínguez de Gimnasia Esgrima de la Plata de Argentina por 5 millones, la cesión de Tommaso Povega desde el Milan, algunos defensores como Juan Miranda, que llega libre, me parece un buen jugador el de el Betis. También llegan centrales como el caso de Martín Eric, que llega desde el Sassuolo, pero en general realmente creo que con el dinero que ganó, con lo que va a ganar esta temporada, no ha mejorado el plantel e inclusive me animo a decir es peor que el que tenía la temporada pasada cuando no iba a jugar Champions. Probablemente de todos los que voy a mencionar, este sea el más polémico y en el que quizás no muchos estén de acuerdo. Pero analizando fríamente lo que es el mercado y no la actualidad del equipo, a mí no me ha gustado el mercado de fichajes que ha realizado el Liverpool. Y digo que quizás es polémico porque hoy en día el equipo en las primeras jornadas en Premier ha ido muy bien, está puntero, ha ganado todos los partidos y comandado por Arne Slot ha mostrado un juego muy interesante. Sin embargo, creo que hoy en día el Liverpool, con recién la temporada comenzada, le faltan algunas alternativas y no ha hecho quizás las mejores erogaciones. Hizo un muy buen fichaje, sobre todo por lo poco que pagan, como es el de Federico Chiesa, solamente 13 millones para un suplente, eso también hay que aclararlo, pero creo que es un muy buen fichaje por ese dinero, pero creo que se ha quedado corto en otras áreas. Hoy en día quizás no tiene tantas variantes en la defensa, se refería a Van Dijk, y creo que la va a tener muy complicada, porque probablemente juegue Joe Gómez, que hace años que está y nunca ha dado el nivel. Creo que lo mismo le pasa probablemente en el lateral derecho con Alexander Arnold, y sobre todo, algo que el Liverpool no ha podido resolver en más de una temporada, diría ya 2 o 3, es la de traer un pivote o un número 5 defensivo. Se queda con Wataru Endo, que no lo ha hecho mal, pero hoy en día no es titular. Hoy en día juega ahí Ryan Gravenberch, que lo está haciendo bien, pero no es evidentemente un pivote. Y todos los intentos que han realizado, mismo en este mercado, no han sido efectivos. Honestamente, con todo el dinero que ha acumulado el Liverpool en las últimas temporadas, cuesta entender cómo no pueden cerrar un volante de jerarquía para sumar esa mitad de cancha. Un equipo que va de mal en peor, un equipo que en algún momento supo ser de los más importantes del fútbol español, pero que hoy en día honestamente lo siento mucho más cerca de perder la categoría en el corto o mediano plazo, es lo que ocurre con el Valencia. Un equipo que no encuentra solución, que tiene muchos problemas económicos y que la verdad es que el mercado de fichajes ha estado justamente a la altura de la mala situación institucional que tiene el club. Han vendido a Georgi Mamardashvili al Liverpool a cambio de 30 millones de euros, sin embargo se lo van a quedar a préstamo una temporada, pero no han realizado prácticamente ningún gasto sumado a lo que han ingresado para poder mejorar el plantel. Solamente gastaron 1.300.000 euros, que fue en el fichaje de Luis Rioja desde el Alavés.
Un delantero que evidentemente viene más a ser un suplente de Hugo Duro que una alternativa dentro de los titulares. Llega Dimitrievski como un arquero suplente libre del Rayo Vallecano, llega Rafa Mir a préstamo desde el Sevilla, llega Enzo Barrenechea a préstamo del Aston Villa, pero poco más. Realmente con lo que se reforzó el equipo y con lo que viene siendo sus actuaciones en el último tiempo en el fútbol español, creo que le va a pasar bastante complicado y no sería una locura pensar que al final de la temporada el Valencia esté luchando en los puestos de descenso, que hoy en día, hay que aclararlo, está último en el fútbol español. Y por último, para cerrar, un abonado últimamente a este tipo de videos y que no podía faltar es el Chelsea. Quiero aclarar dos cosas. Creo que en cuanto al mercado de bajas, terminó haciendo una buena labor, sobre todo con las ventas de algunos jugadores. Ian Madsen por 45 millones de euros me parece una gran venta. Conor Gallagher por 42 millones me parece una buena venta. Está bien, es el precio que está. Sumó 33 millones por Lewis Hall. Le pudo sacar 30 millones al Napoli por Romelu Lukaku y de una vez por todas sacarse encima al belga. Omari Hutchinson al Ipswich por 23 millones me parece una buena venta. Ángelo al Al-Nassr por 23 millones me parece una buena venta. Y después ha tenido varias sesiones que veremos cómo le va. Como la de Trevor Chalobah al Palace, la de Broja al Everton, la de Raheem Sterling al Arsenal y demás. El tema claro, el apartado en el cual el Chelsea siempre falla en los últimos mercados es a la hora de invertir y comprar jugadores. El Chelsea no para de comprar jóvenes proyectos, pero claro, ¿cuál es la gracia de comprar jóvenes proyectos cuando todavía no tenés un equipo? Ha gastado 60 millones en Pedro Neto y 52 en Joao Félix. Yo me pregunto, ¿para qué gastó 112 millones de euros en una posición en la cual tiene un montón de jugadores y no invirtió eso en un número 9? Gasta 35 millones en Kieran Desbury Hall, que me parece una buena compra, pero claro, es un suplente dentro de la mitad de la cancha. Gasta 25 millones en otro arquero, en este caso para comprar a Philip Jorgensen desde el Villarreal, que hoy en día es suplente de Robert Sánchez. Gasta 20 millones en una joven promesa como Mike Penders, 16 en Aaron Anselmino, 14 en Renato Veiga, que está bien, son jugadores jóvenes, habrá que ver cómo les va después. Cierra la sesión de Jadon Sancho también, que acá por ahora no hay tanto dinero, pero hay que aclarar, claro, que al final de la temporada, si el Chelsea termina entre los primeros 14, tiene que desenfundar 30 millones de euros. Y me parece, y lo vuelvo a decir, ya lo hablé en su momento cuando hablamos de los peores fichajes, que la política a la hora de elegir los jugadores que quiere incorporar al club en el Chelsea es probablemente la peor de todo el mundo del fútbol. Pero no mucho más para decir, espero les haya gustado la idea del video, que me dejen su opinión de los 7 equipos que mencioné y que me digan otro equipo que ustedes también consideran han incorporado mal a lo largo de este mercado. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.